Directo desde el Instituto Vivir. Está con nosotros ya el doctor Hugo Rojas Carranza, quien nos hablará sobre la Navidad. La Navidad es una fecha de alegría, de unión, de compartir. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no hay familia, cuando un ser pues, nos ha adelantado la partida o cuando hay una serie de conflictos? Suele ocurrir en Navidad, pues suele ser una fecha donde se agudizan los casos de depresión. Así que vamos a hablar de la depresión y cómo afrontar estos casos de depresión. Doctor Hugo Rojas, bienvenido. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a los televidentes. En realidad, la depresión es un tema del que deberíamos tratar más, de la que las instituciones como el hospital, los diferentes centros de salud deberían tratar más. Y algo más, debería haber una política de salud mental, porque el tema de la depresión es un tema de salud mental. ¿Qué cosa es la depresión? Es un estado en la que el ser humano padece una serie de angustias, molestias, discapacitantes, por algunas razones variadas. El cerebro es una máquina extraordinaria de producir una serie de reacciones, como por ejemplo las emociones. En las emociones hay emociones agradables, ¿no? Satisfacciones, alegría, euforia, pero también en las emociones hay las desagradables, la cólera, la ira, la angustia, la pena, la añoranza, etcétera, etcétera. Y el cerebro, siendo una máquina extraordinaria de producir ese tipo de emociones que repercuten en la conducta, que se observan en la conducta, también pues necesita una serie de elementos como los neurotransmisores, ¿no? Estos neurotransmisores son una serie de sustancias bioquímicas que actúan de maneras distintas y en ciertas condiciones. Ahora, en las depresiones hay una serie de depresiones, una serie de tipos. Una de ellas, la que ha hecho referencia a Oscar, pero hay un trastorno depresivo grave, que es una enfermedad que necesariamente debería intervenir un profesional. Cuando hay alguien depresivo en casa, no hay que abandonarlo así por así, o pensar que solo va a evolucionar. No necesariamente es así. Hay gente que con la ayuda de la familia sí evoluciona, sí sale adelante, pero muchas veces es necesario hacer la consulta al médico, el psiquiatra, el neurólogo, hacer consulta a un psicólogo que sea cognitivo-conductual, mejor todavía lo va a ayudar. Entonces, con estas ayudas más el soporte familiar sí se puede salir adelante, pero también hay trastornos distímicos. La distimia es una suerte de depresión, pero no tan intensa, no tan profunda, pero que sí no le hace totalmente feliz a la persona. Es una persona que generalmente reniega, alterada. En los niños suele observarse más este tema. Generalmente un niño renegón, un niño agresivo, un niño que tira la puerta, un niño que reniega, es un niño que está pasando por un tema de depresión. Porque los papás se están peleando, entonces el niño se autoinculpa, porque el papá le pegó a la mamá, entonces el niño se autoinculpa, dice por mi culpa se pelean, mejor no hubiera nacido, etcétera, etcétera. Pero hay depresiones también ligadas a temas psicóticos, ¿no? Donde hay una suerte de pérdida de la realidad. Entonces la gente asocia su problema a una serie de experiencias inexistentes, ¿no? Hay una suerte de alucinaciones, delirios, la gente comienza a escuchar voces, la gente incluso piensa que alguien le está ordenando desde su cabeza. Pero hay un trastorno estacional, ¿ya? La gente generalmente que tiene este tipo de depresiones, ¿cuándo la padece? En estaciones frías, en estaciones donde está el invierno, donde el ambiente es lúgubre, donde el ambiente es un poco muy frío, oscuridad, etc. Pero también hay otro trastorno situacional, ¿no? Cumpleaños mío, me trataron mal antes, nadie me regaló nada, entonces mi cumpleaños siempre va a ser depresivo. La Navidad, ¿no? A veces los chicos, muchos niños que no han vivido con sus padres, y el padre a veces por ganarse réditos, por ganarse el cariño,
hace una serie de ofrecimientos para Navidad al chico. ¿Qué le dice? Para Navidad vas a tener tu regalo, para Navidad vas a tener tu bicicleta, para Navidad vas a tener tu compu, para Navidad te voy a dar un celular. Pero resulta que el papá es tan inconsecuente con esa promesa, simplemente no le hace llegar ningún regalo. Ni siquiera la foto del objeto le hace llegar. Entonces, ¿qué pasa? Se frustra. Entonces, cualquier evento similar, parecido, Año Nuevo, Navidad, va a ser un evento traumático más que alegre para ese chico. Entonces, estas situaciones negativas, estas situaciones conflictivas generan pues molestias en estas personas, haciendo que se manifieste la depresión. Algunos síntomas, creo que es importante decirlo. Por ejemplo, las personas tienen sentimientos de tristeza, de ansiedad, sentimientos de desesperanza, de pesimismo, sentimientos de sentirse incapaces, limitados, sentimientos de malestar por su existencia, mejor no hubiera nacido, mejor no hubiera existido, la vida no vale nada, ¿por qué no me llevo una enfermedad? Y a veces termina siendo una enfermedad, termina siendo un cáncer, etcétera, etcétera. Pero también en muchos casos las depresiones, ¿no?, llevan a situaciones a veces de irritabilidad, falta de apetito sexual, falta de apetito para comer, impaciencia con los suyos, porque se asocian a enfermedades a veces terminales o digamos pues graves, como por ejemplo un paciente que padezca de VIH, un paciente que tenga diabetes siendo aún joven, un paciente que esté sufriendo de algún cáncer, sobre todo a ciertos órganos como el páncreas, que son cánceres de tipo terminales, ¿no? No hay forma de curar. Y más aún, si le falta pues un acompañamiento adecuado, en realidad estas enfermedades se van a asociar a la depresión y la van a agudizar, y a veces generan pues una serie de dificultades, no solo en lo personal, también en lo familiar y en lo laboral y social. Por esta razón hay algunas recomendaciones para su afrontamiento que nosotros lo planteamos. Por ejemplo, uno es asistir a una evaluación médica. No es malo ir a una consulta médica. Lo peor es evitarlo, postergarlo y a veces creer que uno solo va a afrontar el tema. Por otro lado, como este es un trastorno de tipo mental, reversible, curable, no es malo también asistir al psicólogo. La población a veces tiene conceptos equivocados. Piensa que el psiquiatra y el psicólogo solo es para locos. No, pues, las personas normales también tenemos nuestros desequilibrios emocionales, nuestros desequilibrios mentales. Este es un tema de salud mental y por lo tanto hay que ir. Simplemente el psicólogo y el psiquiatra nos ayudarán, nos diagnosticarán, nos harán un pronóstico adecuado. De acuerdo a eso, creo que tenemos que afrontar el tema. Asimismo, creo que el paciente con una depresión más o menos fuerte, seria, tiene que tener pues un buen soporte familiar. La familia juega un papel muy importante, ¿no? Es la red social más cercana al paciente. Se alivia el pesar, la pena, la angustia, las dificultades, se alivian en realidad cuando hay alguien quien comparte nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestros inconvenientes. Y si se trata de un niño y de un adolescente, con mayor razón, la presencia de papá, mamá, creo que es importante. Pero también cuando se trata de un adulto, creo que la pareja juega un papel importante, los hijos juegan un papel importante. Asimismo, es importante pues la actitud de uno. En realidad, la vida, siempre lo digo en mis ponencias, cuando me dan la oportunidad de hablar sobre esas cosas, la vida tiene sentido siempre hacia adelante, no atrás, ni siquiera a los costados. ¿Ya? Podemos haber vivido situaciones traumáticas, duras, difíciles, pero ya eso sirve como experiencia, sirve como espejos para no redundar, no caer en los mismos errores y tener momentos angustiantes. Por esta razón, creo que la actitud de la persona también, tener una vida organizada. La persona que tiene la depresión debe dormir por lo menos pues 8 horas, si puede dormir 9, 10 horas mejor. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el cerebro produce una hormona para el buen descanso, para el buen sueño, se llama melatonina.
Esta melatonina es producida entre las 11 y 4 de la mañana, 11 de la noche y 4 de la mañana. Entonces no se trata de dormir a cualquier hora. La noche se ha hecho para dormir. Entonces las personas, sobre todo que tienen cierta tendencia a la depresión, deben estarse acostando 9 y 10 de la noche y levantarse 6 de la mañana. Si pudieran hacer un poquito de ejercicio, mejor. La alimentación también es importante. A veces la gente toma mal desayuno, almuerza regular, pero cena exageradamente. Debe revertirse el tema. Se dice que debe uno cenar desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Poco. Creo que eso va a permitir un mejor sueño. También creo que hay que tener nuestras horas de espacio, la puntualidad en el estudio, en el trabajo. Creo que el orden nos va a ayudar mucho. Incluso la higiene, la limpieza del hogar nos va a dar luz y nos va a dar lucidez cerebral. Y esta a su vez va a funcionar de mejor manera y creo que también con estrategias y expectativas de más calidad. Por eso creo que la actitud de la persona paciente, el que sufre el problema, tener importante el organizar su vida con metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Es decir, siempre teniendo un proyecto de vida. Y recordar siempre que la vida tiene sentido hacia adelante, no hacia atrás. Si sufrimos algunas cosas antes, no hay que, ya pues, lo superamos, ya pasó. Nos puede servir de experiencia, pero ya no hay que estarlo repitiendo como un trauma permanente, porque uno cuando verbaliza la cosa negativa, también eso se va codificando en el cerebro y definitivamente nos condiciona a cierto tipo de comportamiento negativo. Entonces la depresión es una enfermedad más común de lo que pensamos, pero en muchos casos se necesita el apoyo y la ayuda de un profesional de la salud mental, psiquiatra, psicólogo, y por qué no, los maestros, los docentes en la universidad también deberían de alguna manera prepararse para motivarnos a una mejor salud y un comportamiento más adecuado en nuestro contexto. Sí, muy bien, es la participación del doctor Hugo Rojas Carranza. Si papá tiene un cuadro de depresión, mamá tiene un cuadro de depresión, ¿el hijo puede heredar esto? ¿Es algo genético? Hay factores, Oscar. No es que se herede como cuadro, ¿ya? Pero sí cierta predisposición. Por eso, mira, y qué importante es tu pregunta, los padres tenemos que saber conducir a nuestros hijos de acuerdo a ciertas predisposiciones. Yo siempre en mis conferencias pongo ejemplos. Si ponemos 10 niños acá de 1 año, vas a ver que cada uno es diferente. Uno es más inquieto, el otro menos inquieto, el otro más curioso, el otro menos. Entonces, de acuerdo a esas tendencias genéticas, porque su bioquímica interna hace que un niño sea más activo, no hiperactivo, como a veces muchos profesores o madre de familia dicen, sino es más inquieto que otro. Unos son más auditivos, otros son más visuales, unos son más kinestésicos, por su química interna. Entonces hay que también saber orientar a veces los juegos. A un niño que es demasiado inquieto hay que darle deportes, actividades calmas, por ejemplo la natación, por ejemplo de repente pues actividades, deportes como el karate, el taekwondo, que lo van a hacer reflexionar. Pero al que es muy pasivo, muy relajado, hay que darle un poquito de, a lo mejor, deportes, un poco de contacto, de competición. Básquet, vóley, fulbito, donde se grite más, donde se salte más, etcétera, etcétera. Todo eso creo que va a ir formando al chico. Pero además también pues hay que irle formando su capacidad de satisfacción y de éxito. Los niños a veces nos dan victorias en una competencia marinera, en un deporte, pues hay que celebrarlo, eso también aumenta su autoestima. En realidad, la gente que es feliz, Oscar, la gente que tiene una buena autoestima, difícilmente va a caer en la depresión. O la depresión le va a chocar, sí, pero va a tener elementos para superarlo rápidamente. Lógico, yo normal, pero me deja mi enamorada, o se muere mi esposa, voy a tener que sufrir, eso es entendible, pero voy a tener recursos para hacer un afrontamiento más adecuado de esas situaciones duras que se me presentan. ¿Y en qué momento es depresión? Porque puede ser, como dice usted, una tristeza momentánea, pero si ya pasa 1 semana, 2 semanas, y esa actitud, esa tristeza, ese pesimismo, no se va por nada del mundo, ¿cuándo se puede decir, empezó? Mira, si un cuadro ya está sobre las 2 semanas, creo que hay la necesidad, hay la obligación de ir a un profesional, ¿ya? Y generalmente esto debería superarse máximo en 2 meses. Por eso cuando alguien termina una relación,
Ahora, por ejemplo, dice una paciente que era depresiva porque el tipo le ha dicho ya no. Entonces le damos una serie de pautas, pero también pues hay que ser serio. Por ejemplo, le digo a ella, bloquéalo en tus redes, no respondas nada, rediséñate, todo recuerdo, todo lo que traiga recuerdo de ti, un anillo, un collar, un arete, una tarjeta, así sea un aro de oro, desaparécelo, porque eso te va a recordar a él. Y rediséñate, busca ocupaciones, estudia algo interesante, busca amigos de los que no ibas por culpa de este pata, etcétera, etcétera. Hay mecanismos, pero si no asiste a esta persona y se mete en su casa y la familia también, bueno, ya le va a pasar, esto se va haciendo más duradero, y si pasa los 2 o 3 meses, hay gente que padece una depresión mucho tiempo. Yo tuve una paciente que llegó y le hicimos hacer un duelo después de 2 años, el novio había muerto en un accidente y la mujer tenía la foto ahí, le revisamos la computadora, tenía como 500 fotos que diario la veía, y lógico, así nadie se sana. Creo que hay que recurrir al profesional para que estos lo orienten adecuadamente y haya una sanación de la mente, del pensamiento, de la imaginación y por lo tanto del comportamiento. Muy bien, la depresión y cómo afrontar estos casos, ¿no? Es el diálogo con el doctor Hugo Rojas Carranza, y está la dirección, el Instituto Vivir, calle El Inca 198, frente al Poder Judicial. Están los teléfonos, están las redes sociales, un WhatsApp, un mensaje, el doctor Hugo Rojas y todo el pool de profesionales del Instituto Vivir están a su entera disposición, ¿no? Justo comentaba el doctor, a veces hay gente que no tiene pues para un tratamiento, ¿no?, privado de 1.000, 2.000, 3.000 soles. Bueno, conversando se pueden hacer algunas gestiones, pueden haber algunas atenciones que son gratuitas y con todo gusto. La idea es curar, sanar y evitar también pues enfermarse, ¿no?, para poder tener calidad de vida como corresponde. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Muy bien.